de dónde salía aquella C que aparecía como proporcionalidad entre las variaciones del flujo de entrada y las variaciones del nivel. ¿Recuerdan? Era una no linealidad, una raíz cuadrada que había aparecido. Y tuvimos que resolverla antes de poder aplicar la transformada. Resulta que en este mismo ejemplo, que es el que le hemos estado dando vueltas todo el tiempo, si ahora empiezo a considerar las variaciones de la temperatura, significaría que la temperatura 2 cambia, porque puede cambiar la cantidad de calor que yo suministro a través de la válvula de vapor. Vamos a suponer que T1 es constante, pero como yo puedo modificar Q, puedo modificar T2, y en la expresión del balance de energía, que aparecían varios términos que tenían que ver con la energía del fluido que entra, más la energía que aporta el vapor a través del serpentín, menos la energía que sale, tiene que ser igual a la energía que se acumula en el tanque. O sea, estos términos venían de ese balance de energía, ya habíamos dividido por ρCp. Por tanto, este producto ya no es energía en sí, es otras unidades de medida, pero que venían del balance de energía. Resulta que si T1 es constante, entonces aquí en este término me queda F1 por T1. Y eso es lineal. Recuerden, todo lo que sea constante por variable es lineal, eso no tiene problema, eso lo puedo aplicar a la transformada a la base sin problema. En este otro término aparece constante también, 1 entre ρCp, eso es una gran constante, por Qt, eso también es lineal. No tiene problema, le puedo aplicar la transformada a la base. Pero aquí me aparecen dos variables, el producto de dos variables, el flujo que sale por la temperatura con que sale ese flujo. Entonces el producto de dos variables, ya eso es no lineal. Eso no se corresponde con algo a lo que yo le pueda aplicar la transformada a la base. Lo mismo ocurre acá. El nivel por la temperatura de salida. El producto de dos variables, una no linealidad, tampoco lo puedo arreglar. ¿Qué habría que hacer? Aplicarle entonces Taylor, pero ahora Taylor de dos variables, al producto de esas dos variables para poder linealizarlo, para poder separarlo en términos que yo pueda considerar constante por variable. ¿Profesor? Sí. Un poco para diferenciar cuando una variable es lineal o no lineal, ¿qué debería cuestionarme para poder definir si es o no es lineal? Las variables en sí no son las que son lineales o no. Eso es lo primero. ¿Ya? Lo que es no lineal es el término donde ella está metida. Entonces, en las ecuaciones, los términos que se suman son los que tú tienes que analizar de forma independiente. Cada uno de los sumados, tú los tienes que analizar. Si todos fueran lineales, ya la ecuación completa es lineal. Entonces tú te focalizas uno por uno en cada uno de los sumados. ¿Qué es lo que tienes acá, en este primer sumado? Variable por constante. Una variable por constante. Si tú tienes una variable, digamos x, y su resultado, y, fuera a por x, es una línea recta. Claro. Incluso si a esto le sumáramos algo, eso sería una línea recta desplazada. Claro. Una línea recta, es lineal. O sea, estamos refiriendo que esto es en el tiempo, para lo que nos interesa a nosotros, son variables en el tiempo. La salida en el tiempo sería una constante por la entrada en el tiempo. Podría eventualmente tener un desplazamiento también, que es una constante. Entonces, eso es lineal. ¿Qué había pasado en el caso anterior? En el caso anterior, resulta que teníamos que la salida, que era el flujo, era K por la raíz de la entrada, por otra constante, llamémoslo ya. En realidad era flujo es K por la raíz cuadrada de rho G por H. Esto es K, esto es A. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Que la salida es una constante por la raíz cuadrada de una constante por la variable. Si tú representas eso matemáticamente, eso es una cosa así. O sea, si tú pones por aquí X, pones por aquí Y, eso es una curva. Entonces, por eso es que se llama que eso es no lineal. Si tu salida fuera 1 entre X,
entre X. Sería una cosa así. Si tu salida fuera seno de X, tampoco es lineal. Y así sucesivamente. Cualquier cosa que no sea constante por variable es no lineal. ¿Ya? Entonces ustedes analizan el primer término, constante por variable. Eso, un ejemplo. Segundo término, todo esto es constante por variable. Lineal. Pero llegamos a este otro término y tengo dos variables. Esto está analizado para una variable. Pero ahora si yo tengo dos variables, ya estoy hablando de un plano. Ya eso no lo puedo representar con una figura 2D. Y ahora tengo un espacio en el que tengo una entrada y ahora yo tendría que ver lo siguiente, que ahora tengo el producto de dos variables. Por tanto, yo tengo que Y sería, por ejemplo, A por X más B por Z. ¿Qué sería eso? Que Y depende de X y en un espacio tridimensional, pongamos por aquí Z. Entonces, si Y depende de X multiplicándolo por una constante y de B multiplicándolo por una constante, eso me genera un plano recto. ¿Ok? Entonces, en un plano recto, eso también es lineal. Porque este término es lineal, constante por variable, y este término es lineal, constante por variable. Eso en el hiperespacio es un plano recto. Pero resulta que ahí lo que tengo es X por Z. Es el producto de dos variables. Y ahora sería incapaz de dibujarle cómo es eso, pero es una cosa. En realidad es una cosa que tiene una loma. Sí, claro. ¿Sí, sí? Es esto. Y eso no es lineal. Ahí está la confusión que yo tenía, porque claro, arriba, como dice usted, como es plana, porque está sumando, ahí podemos decir que sí es lineal, pero Claro. acá abajo, claro, se genera esa... Claro, es el producto, y ahora no es la suma, es el Claro, producto. ahí ya me quedo claro. Sí. ¿Ya? Entonces, esto sí es lineal porque esto formaría un plano recto, pero el producto de dos variables es no lineal porque hace una cosa así. De hecho, si yo lo que tuviera fuera X entre Z, ¿será lineal o no lineal? No lineal. No. Cualquier cosa que no sea constante por variable es una no linealidad. Y ya este sí no se dibuja. ¿Entiendes? Entonces, resulta que me apareció una no linealidad acá y aquí también, que tengo que resolverla. ¿Cómo se resuelve? Bueno, como mismo habíamos hecho para una variable, habíamos aplicado Taylor, también Taylor se puede generalizar para más de una variable. ¿Cómo es Taylor para más de una variable? Digamos que para dos variables sería la salida sería igual a la salida evaluada en el punto de operación más, y ahora vienen derivadas parciales. Antes era la derivada normal con respecto a una variable porque era la única que tenía, pero ahora son derivadas parciales porque Z depende de dos variables, depende de X y depende de Y. Entonces yo tengo que decir el valor de la salida en el punto de operación y ahora derivada parcial de Z con respecto a X, suponiendo que Y es constante. Esa derivada parcial evaluada en el punto de operación
por las variaciones de X, más derivada parcial de Z con respecto a Y, por las variaciones de Y, más segunda derivada de Z con respecto a X, evaluada en el punto de operación, y ahora por las variaciones de X al cuadrado y 2 factorial abajo, más, ingeniero al fin y al cabo, eso no me aporta nada. Asumo que es suficientemente pequeño como que lo puedo despreciar. Me quito trabajo del ciclo. ¿Ya? Así que me voy a quedar con esto nada más. Ese primer término. Lo único que voy a necesitar es buscar la derivada parcial de la salida con respecto a una entrada y de la salida con respecto a la otra entrada. Y si tuviera más variables, cada una de las derivadas parciales de la salida con respecto a la primera variable, la salida con respecto a la segunda variable, la salida con respecto a la tercera variable, y así, tantas variables como tenga. Eso es T. ¿Ok? Claro, esas derivadas parciales después las voy a tener que evaluar en el punto de operación, tengo que calcularlas bien. Con esto me voy a quedar. Y fíjense que, al igual que antes, yo también podría pasar este término para acá, podría quedarme entonces con lo que podría ser las variaciones de Z, que quedarían en función de una constante, porque esta derivada parcial de X, cuando la obtenga, la voy a evaluar en el punto de operación que tengo que conocer. Y por tanto, esto va a ser una constante que multiplica las variaciones de X. Y esto será también una constante que multiplica las variaciones de X. Bien. Y si ya he llegado a constante por variable y constante por variable, ya eso es lineal. Pero eso solamente será lineal evaluado para pequeñas variaciones alrededor del punto de operación. Como ahora ya estamos en una superficie, el punto de operación, ¿qué será? Supongamos, bueno, ahí, aquí yo le puse I, pero acá le estoy poniendo Z como la salida, ¿no? Z, que es función de X y de Y, ¿verdad? Y eso es una cosa así. ¿Qué yo estoy diciendo cuando encuentro el punto de operación? Que yo voy a operar en esta X y en esta Y. Por tanto, mi coordenada será esta. El valor de Z, Z0, será este valor que hay aquí. Voy a estar operando en este punto, que son las derivadas parciales con respecto a X, la pendiente en el plano ZX. ¿Y qué cosa es la derivada parcial con respecto a Y? La pendiente en el plano YZ. Se está buscando optimizar el punto de optimización. No es optimización, porque optimización tú tienes que buscar un máximo o un mínimo. Lo que estoy buscando es, recuerden que eso es una superficie, lo que estoy buscando es el plano que es tangente a esa superficie en el punto de operación. Como mismo para una sola variable. Recuerden, cuando yo tenía esta curva, el punto de operación, esto sería X sub 0, esto sería Y sub 0, yo estoy buscando la recta tangente a este punto. En el espacio, ya no estoy buscando una recta, estoy buscando un plano. El plano tangente a ese punto, porque ahora esto es una superficie que pasa por ahí. Entonces lo que estoy buscando con la linealización es que eso que es una superficie así, ¿cuál es el plano tangente al punto de operación? Y voy a considerar, porque voy a despreciar todo lo demás de la serie de Taylor, voy a considerar que esa superficie, que en el punto de operación lo puedo encontrar como un plano, esa superficie, para pequeñas variaciones alrededor de ella, eso se va a comportar como un plano. Y por tanto ya va a ser lineal. ¿Ok? Por eso es que después, constante por variable, eso me definiría un plano y eso es lineal. Claro, si me voy, si me alejo del punto de operación, ya entonces empiezo a alejarme de esa superficie.
Mientras más cerquita yo esté al punto de operación, más próximo voy a estar, menor error voy a tener entre el plano y la superficie a la que yo lo estoy aproximando. ¿Ok? Entonces, si yo me voy muy lejos del punto de operación, realmente tendría que recalcular la evaluación de esas derivadas parciales para poder estar correctamente cerca de la superficie de verdad. ¿Ok? Pero una vez que ya yo defino un punto de operación, ese es el plano que va a ser tangente ahí. Pequeñas variaciones alrededor del punto de operación, yo voy a considerar que eso va a ser lineal. Vamos a aplicar Taylor ahora para esa función. Yo tengo ahora el producto de dos variables. ¿Quiénes son mis dos variables? El flujo de salida y la temperatura de salida. Están multiplicados entre ellas. ¿Qué me dice Taylor? Que el producto de esas dos variables sería el producto de ellas dos evaluadas en el punto de operación, esto, más la derivada parcial de esta función. Fíjense, la función matemática es el producto de esas dos variables. Pero, ¿qué hace que sea multiplicación entre los dos y no suma, no resta? Porque eso viene de el balance de energía. A ver si lo teníamos por aquí. Bueno, eso está más para atrás. Eso viene de esta ecuación, de un balance de energía que yo hice y me quedaron cada uno de esos parámetros. Eso viene de la termodinámica. Eso se basó en el proceso que estábamos. Sí, este proceso, cuando yo hago el balance de energía en ese proceso, a esta expresión yo llegué hace tiempo ya, en la segunda clase. Entonces, en esa expresión que me llegó, a la que yo llegué, me apareció el producto de estas dos variables. ¿Okay? Y fíjense que estoy considerando que T1 es constante, por eso T1 aquí es constante y por eso este término es lineal. Pero eventualmente también T1 podría ser variable. Así que este término también podría ser no lineal. ¿Ok? Si yo considero que el proceso anterior me puede modificar la temperatura de entrada, es una perturbación y la debo considerar aquí. Debo considerarlo no lineal. Concentrémonos en este entonces. Eso me apareció. Tengo que resolverlo, tengo que linealizarlo. Ese término de esa ecuación. ¿Cómo lo aplico Taylor? Recuerden, la ecuación del punto de operación, después derivo parcialmente con respecto a x, después derivo parcialmente con respecto a y. Así que la derivada parcial de esto con respecto a F2, ¿quién es? Ahora lo que tengo es que mi función matemática, el término que yo estoy linealizando, el pedacito de la ecuación que estoy linealizando, esa función matemática que depende de F2 y de T2, ¿quién es? F2 por T2. Esa es mi función matemática. Y si yo quiero buscar la derivada parcial de esa función matemática con respecto a F2, para poder hacer eso, yo lo que digo en las derivadas parciales es que solamente F2 va a variar, todo lo demás es constante. Esa es la técnica de aplicar la derivada parcial. Por tanto, ahora, de mi función matemática, yo estoy diciendo que solamente F2 va a variar. ¿Cuál será entonces mi función matemática? T2, que es constante, por F2, que es variable. A eso yo le voy a aplicar la derivada con respecto a F2. ¿Ok? O sea, lo hago todo constante, toda esa función matemática la hago constante, salvo la variable para la que yo quiero derivar parcialmente. Llego a esta expresión y eso lo necesito derivar con respecto a F2. ¿Cuál es la derivada de esa función con respecto a F2? Quiero saber una multiplicación de una constante. O sea, es una constante por la variable, la derivada, ¿cuál es? La derivada de A por X con respecto a X, ¿a qué es igual? A, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la derivada con respecto a F2? T2, que ya evaluado en el punto de operación es T2 sub 0. No es cualquier T2, es T2 sub 0. ¿Ok? Por
tanto, la derivada parcial de F2 por T2 con respecto a F2, ¿quién es? T2 sub 0. ¿Por quién? Por las variaciones de F2. Y ahora la derivada parcial con respecto a T2 es F2. Porque ahora F2 es la que es constante, T2 es variable. Constante por variable, la derivada parcial es F2 por T2 sub 0. ¿Ok? Bueno, esto para poder sustituirlo después en la expresión original, en esta, aquí, como aquí yo lo que tengo es el producto de F2 por T2, y yo necesito poner toda esta expresión en función de cada una de sus variables, después ponerla toda ella evaluada en el punto de operación, restar y obtener todos los deltas, ¿ya? Porque aquí tengo todavía parámetros, aquí tengo parámetros, o sea que para poder después llevar toda esa expresión a deltas, a las variaciones, yo necesito sustituir aquí el valor de esta cosa por Taylor, pero en términos de estas variables, de F2 y T2, para poder después restar. ¿Qué me quedaría ahí? Bueno, ahí tengo entonces que poner lo que vale esto. ¿Quién es delta F2? ¿Qué es lo que me ha quedado ahí? Ahí me ha quedado ¿quién? T2 sub 0 por delta F2 más F2 sub 0 por delta T2 y el término este que sería F2 sub 0 por T2 sub 0. Eso es lo que me ha quedado. Ese es el resultado de la linealización. ¿Ya? F2 en T por T2 en T es igual a eso, según Taylor. ¿Ok? ¿Quién es delta F2? F2 en T menos F2 sub 0. ¿Y quién es delta T2? T2 en T menos T2 sub 0. Si yo sustituyo eso aquí, me queda F2 sub 0, T2 sub 0, más T2 sub 0 multiplicado por F2 en T, menos T2 sub 0 multiplicado por F2 sub 0, más F2 sub 0 por T2, menos F2 sub 0 por T2 sub 0. ¿Me siguen? Esto, según Taylor, es esto. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Cuando aplicamos la Taylor al producto de estas dos variables, ¿qué es lo que me dice Taylor? Dos variables, si yo las multiplico, es la variable en el punto de operación, las dos, o sea, la función completa en el punto de operación, derivadas parciales por los delta, derivadas parciales por los delta. Pero están evaluadas en un punto específico. Claro, en el punto de operación, donde se estabiliza el sistema. ¿En qué parte del polinomio de Taylor es el que elimina? Ahí está. Esto. El que tiene que ver con la segunda derivada por el producto cuadrático de la variación. Segunda derivada por el producto cuadrático de la variación. Aquí vendría ahora la tercera derivada por el producto cúbico de la variación y así sucesivamente. O sea, se queda solamente con la parte lineal. Claro, me quedo solamente con la variación lineal acá. Fíjense por qué. Muy buena la pregunta ahí, si me sirve para lo siguiente. Yo siempre les digo, somos ingenieros y nos quedamos con un trabajo más cómodo, ¿no? O sea, tratamos de simplificarnos el problema. El ingeniero lo que tiene que hacer es ingeniársela para simplificar los problemas. ¿Y qué yo estoy haciendo? Estoy despreciando una pila de cosas de Taylor. ¿Pero por qué las desprecio? El rango de error es más exacto, pero no quiero algo tan exacto. Claro. Pero ¿por qué me puedo dar el lujo de despreciar estos términos para allá? Y mientras más lejos, más despreciable. Recuerden que yo les estoy diciendo que las variaciones alrededor del punto de operación van a ser pequeñas, ¿verdad? Entonces, un número pequeño, menor que 1, si yo lo elevo al cuadrado, es más pequeño todavía. Y si lo elevara al cubo,
más pequeño todavía. Entonces, como yo sé que son variaciones pequeñas alrededor del punto de operación, estos términos cada vez serán mucho más despreciables que este de acá. Entonces, eso me justifica que yo efectivamente pueda prescindir de este pedazo. Entonces, por Taylor, aplicándolo solamente con el pedazo que me interesa, llego a esto, o sea, que el producto de las dos variables es esto. Si yo sustituyo los delta por lo que ellos son, yo puedo llegar entonces a este término, este por este más este por este, es esto, este por este más este por este, menos eso. Miren aquí una cosa curiosa, tengo esto y tengo dos veces negativo, o sea, uno de ellos lo puedo eliminar. Aquí llego a T2 sub 0 por F2 en T más F2 sub 0 por T2 en T menos F2 sub 0 T2 sub 0. Eso es lo que es esto, según Taylor, para pequeñas variaciones alrededor del punto de operación. ¿Cómo lo hace uno para poder crear la función al momento de querer saber qué tengo que controlar? Todavía no hemos llegado ahí, no estamos controlando, estamos primero modelando, ¿ya? Después vamos a llegar a controlar. Por ahora necesitamos modelar, y recuerden, modelar con propósito de control, o sea, tengo que tener bien claro cuál es la entrada manipulable y cuáles son las salidas que yo quiero controlar. Entonces, he llegado a que esto es esto, y esto es lo que voy a sustituir aquí. ¿Ok? ¿Y esto qué será? Es muy similar, porque es el producto de dos variables también. Entonces, el resultado de aplicar Taylor aquí, si esto fue aplicar Taylor en la otra, aplicar Taylor ahí, ¿qué me va a hacer? Fíjense, este es H y T2, así que ¿qué sería? H0 por T2 en T más T2 sub 0 por H en T menos H sub 0 T2 sub 0. Que es lo mismo, pero con las respectivas variables, ¿verdad? ¿Me siguen? Es lo mismo. Ya, ¿para qué voy a hacer todos estos pasos si ya me lo sé? Ya, el producto de dos variables. ¿Ok? Bueno, si sustituyo, bueno, esta es la solución del H, lo que le acabo de decir, la solución del otro. Y ahora, recuerden que en la ecuación tenía un término que era lineal, otro término que era lineal, y aquí tenía la no linealidad. Ahí pongo entonces lo que me dijo Taylor. Y eso era igual a una derivada que tenía una no linealidad. Y ahí sustituyo lo que me dice Taylor. En esta derivada, como yo tengo ahora tres términos, una ecuación que tiene tres sumando, yo puedo aplicar la derivada a este sumando, la derivada a este sumando y la derivada a este sumando. Y me queda que la del primer sumando es esta. Esta es, sí, la del primer sumando. Más la del segundo sumando, que sería esta. Menos la derivada de esto. Constante, constante. ¿La derivada de una constante? Cero. Por eso, aquí no queda más nada. ¿Ven? ¿Qué me ha quedado? Eso que hay ahí. Aquí le quité los en T para achicarlo un poco. Y ahora tengo que expresar esta misma función. Recuerden que la anterior, cuando hacíamos ayer el cambio de variable a los deltas, porque a lo que le voy a aplicar la transformada de Laplace es a los deltas, necesitaba poner la expresión y después ponerla en el punto de operación, restar y obtener los deltas. Fíjense que ya ahora este término es constante, ¿verdad? Ese término, ¿quién es F1? Ah, no. Tengo esta expresión completa, que es a lo que llegué. Esto igual a esto, ¿ok? Ahora, esta misma expresión, si la evalúo ya en el punto de operación, ¿qué es lo que me queda? Este término, evaluado en el punto de operación,
F1 en T, ¿quién va a ser? F1 sub 0. F1 sub 0 por T1. T1 es constante. Más este término evaluado en el punto de operación, 1 entre rho CP por Q sub 0, que es este. Este término evaluado en el punto de operación, ¿qué me va a quedar? F2 sub 0 por T2 sub 0 más T2 sub 0 por F2 sub 0 menos eso que hay, que son estos términos que hay. Y en la derivada, que es esta, me quedaría aquí T2 sub 0 y aquí H sub 0. T2 sub 0 y H sub 0. Y ahora pongo esta expresión que está en el tiempo, arriba, abajo le pongo esta otra, resto y me queda esto. Y ahora me queda ya, hice el cambio de variable. Ahora en vez de utilizar las variables, los valores absolutos, voy a utilizar las variables en sus variaciones, que es a lo que le voy a aplicar la transformada de Laplace. Delta F1 por T1 más 1 entre rho CP por el delta Q menos F2 sub 0 por delta T2 menos T2 sub 0 por delta F. Fíjense que este término me apareció aquí, pero también lo tenía aquí. Por tanto, cuando resté, ese término se va. Y en la derivada me quedó la derivada de esto y la derivada de esto otro. Ya en la derivada de este de acá, cuando resté, me quedó el delta H, el T2 lo saqué, T2 sub 0 y el área lo saqué, y aquí me quedó la derivada de H de T. Y si recuerdan, cuando hicimos el balance de masa, habíamos llegado en ese ejercicio a que F1 en S o F1 en T, vamos a dejarlo en T, F1 en T menos F2 en T era igual a A por DH en T dt. A eso habíamos llegado del balance de masa. ¿Se acuerdan? Eso lo fuimos a ver ayer. Del balance de masa habíamos llegado a un aparente balance de volumen que era delta F1 en T menos delta F2 en T es igual a A por la derivada de delta H en T. Y miren lo que me apareció aquí. A por la derivada de delta H en T. Así que este pedazo es esto. Por tanto, yo ahí podría poner esto. Eso es eso. Ya lo puse. Y fíjense que cuando sustituí aquí ahora, me quedó T2 sub 0 por F1 en T, delta F1 en T menos delta F2 en T. Así que me queda T2 en sub 0 por delta F1 en T menos T2 sub 0 por delta F2 en T. Y aquí me queda T2 sub 0 por delta F2 en T también restando. O sea, me apareció aquí y me apareció acá cuando sustituí el balance de masa. Se cancela. Y ahora a esto, que es a lo que finalmente he llegado, después de sudar bastante, espero que me hayan podido seguir, y si no, está ahí en la PPT. A esto, que ya es lineal, fíjense, constante, constante, derivada de una variable. La derivada de una variable sí es lineal. Constante por derivada por una variable. Constante por una variable. Constante por una variable. O sea, todo es constante por variable. ¿Ok? A esto le puedo aplicar la transformada de Laplace. Transformada de Laplace de este primer término. Recuerden, la transformada de Laplace de la derivada, esa sí la puedo hacer, la derivada sí es lineal, es S por la variable en S. Por tanto, A por H sub 0 por S por H en S, por T2 en S. Es esto que hay. Y aquí estoy factorizando. Porque aquí también me queda F2 sub 0 por T2 en S. Puedo factorizar con T2 en S aquí, T2 en S acá, y me queda T2 en S, y me queda A por H sub 0 en S más F2 sub 0.
Y por acá me queda la constante por F1 en S, la constante por Q en S. ¿Ok? Y fíjense que la gracia de la transformada de Laplace, esto que era una ecuación diferencial, ya yo puedo despejar T2 si la tengo en transformada de Laplace. Porque ahora sería este término que hay acá, que son puras constantes por el término de la transformada de Laplace, lo puedo pasar dividiendo. Y entonces llego a esto. Fíjense que me ha parecido que T2 en S es una función de transferencia que multiplica F1 en S más otra función de transferencia que multiplica a Q en S. Y cada una de estas funciones de transferencia para mí podría ser un bloquecito. ¿Ven? Así que, bueno, y además de ser un bloquecito, recuerden que ayer veíamos que, fíjense, aquí me quedó constante que multiplica S más otra constante. Si yo quiero poner eso en forma típica, en forma que después yo pueda saber rápidamente cómo va a responder ese sistema, que es de primer orden, porque tengo S a la 1, lo más grande que tengo es S a la 1, yo tengo que buscar que este término independiente del polinomio del denominador sea 1. Para eso multiplico arriba y abajo por 1 entre F2. Si multiplico arriba y abajo por 1 entre F2, sub 0, arriba me queda una constante, aquí me queda una constante que multiplica S más 1. Y ya eso está en la forma que habíamos visto ayer de K sobre tau S más 1. Así que rápidamente, si yo entiendo que F1 cambia en forma de escalón, si delta F1 hace así, eso significa que yo de golpe abrí la válvula de F1, esta válvula que está acá arriba. ¿Cómo va a cambiar la temperatura? La temperatura, justo en el instante en que yo abrí la válvula, va a empezar a aumentar y se va a estabilizar en un valor que va a ser K por el delta F1 ese que yo le dije. Si yo abrí un 5% la válvula, va a ser K por el 5% que abrí la válvula. ¿Y qué tiempo va a tardar en estabilizarse? A ver si se acuerdan. 4 octavos, ¿no? 4 octavos. Por tanto, cuando yo calcule esto es un numerito que es tiempo. Ese tiempo por 4 es el tiempo que va a tardar eso en estabilizarse. ¿Ok? Y fíjense que T2 depende de F1, pero también depende de Q. ¿Quién es el K para Q? Este que hay aquí arriba. ¿Y quién es tau? El mismo. Eso ocurre mucho en los modelos del proceso. Las constantes de tiempo de una de las salidas es la misma para cada una de las entradas que la modifiquen. ¿Ok? Bueno, llego a esta forma. Yo puedo poner K1 sobre tau S más 1, K2 sobre tau S más 1. El tau es el mismo. Esta es la dependencia de T2 con respecto a F1, la dependencia entonces de T2 con respecto a Q. Y fíjense que son dos funciones de transferencia que las puedo representar en bloques. Recuerden también que ya habíamos llegado a que el nivel dependía solamente de F1, no depende de Q, según esta función. Ayer habíamos llegado a que eso era, ¿quién era? 1 sobre AS más C. A eso habíamos llegado que era H entre F1. Lo dividimos por C. Así que aquí me quedó 1. Y esto va a ser otra K. Aquí no le puse nombre. Y este sí es otra constante de tiempo, A entre C. Aquí le llamé K3. Y este es un tau primo. Ahora sí, tengo que eso lo puedo representar en ese diagrama de bloque. Ese diagrama de bloque es el que representa entonces el modelo de esta planta, en particular las variaciones del nivel y las variaciones de la temperatura de salida,
en función de las variaciones del flujo y las variaciones del calor que le suministra el sistema. La relación del nivel con las dos entradas queda clara que solamente depende de F1. Fíjense, si yo varío F1, esto sí viene por acá y se refleja aquí. Sí, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el calor. Si yo varío el calor, esto no sube, porque esto baja. Solamente viene para acá. Sin embargo, el nivel, la temperatura sí depende de las dos. Si cambio F1, cambia la temperatura. Si cambio Q, cambia la temperatura. Este bloque es este, y estos dos bloques son los de esta función de transferencia. ¿Ok? Y ahora otra cosa interesante. Recuerden lo que yo les decía por aquí. Si yo cambio la entrada en forma escalón, yo rápidamente, con esta función de transferencia, yo podría saber cuánto va a cambiar la salida. ¿Ok? Incluso cuánto se va a tardar. Si esta ganancia es positiva, si yo aumento aquí, se supone que esto aumente exponencialmente también hasta que se estabilice, ¿verdad? Y es lógico. Piensen ustedes, si yo abro la válvula de entrada, esta válvula, se supone que el nivel se va a estabilizar en un nuevo valor mayor que el original. Va a ser así, va a subir, ¿verdad? Pensemos en la temperatura con respecto al calor, que lo que pasa es por esta función de referencia. ¿Ok? Si yo aumento la válvula de entrada de vapor, la temperatura también exponencialmente va a aumentar y se va a estabilizar en un valor. ¿Ok? Y tengo también una función de transferencia por aquí que me dice que si yo aumento el flujo, ¿qué va a pasar con la temperatura de salida? También. ¿Y por qué en ese caso baja? Si yo hasta ahora aquí les dije que subía y aquí les dije que subía. ¿Por qué baja? Estoy aumentando el caudal de agua. O sea, por intuición, ustedes que ya sí son cuasi ingenieros, Estoy aumentando el caudal de agua. estás aumentando la cantidad de agua fría que estás echando. Ya, por tanto es lógico esperar. Pero, ¿y por qué matemáticamente parece haber un error? Porque si yo estoy diciendo que cada vez que yo entro por aquí con un escalón esto sube, entro por aquí con un escalón esto sube, ¿por qué cuando entro por aquí esto baja? Esa es la respuesta. Esta entrada en realidad aquí es negativa, pero sin embargo, en esta función de transferencia, esto es positivo y esto es positivo. Cuando aumento el flujo, que es lo que estamos haciendo, cuando aumento el flujo, esto es positivo aquí. Ah, el detalle está aquí. ¿Quién es K1? K1, si yo parto del estado estacionario para poder calcular K1, resulta que yo puedo ver que T2 en el estado estacionario, que lo tengo que despejar de aquí, es todo esto, que fíjense que es ρ Cp por F1 sub 0 por T1 más Q. Esto dividido por ρ Cp F sub 0. Este término, esto se me va con esto y me queda T1 más Q por todo, entre todo esto. Como quiera que sea, T2 es mayor que T1 porque yo le estoy aportando calor. Y resulta que K1 es T1 menos T2. T2 es mayor que T1. Si T2 es mayor que T1, entonces esta K es negativa. No está el T2 sub 0. ¿Cómo simplificó? ¿Qué fue lo que hizo? Aquí, Sí. o sea, es esto más esto dividido esto. Sí. Por tanto, sería esto dividido esto más esto dividido esto. Ya, sí. Esto se me va y me queda T1 más Q entre esto. Por poquito que valga Q, T1 siempre es mayor. O sea, T2 siempre es mayor que T1. Porque Q le aporta energía. Porque T1 va a quedar sumando más la... Claro. T2 sería Siempre va a ser- T1 más Siempre va a ser mayor. otra cosita. Siempre va a ser mayor. ¿Ok? Por tanto, K1, que se calcula como T1 menos T2,
Negativo. Eso va a ser negativo. Así que en este diagrama de bloque, este K va a ser negativo. Ahí está restando. Y ese negativo aquí yo lo podría poner negativo acá. Perfecto. ¿Ok? Pero igual tienen que saber que si yo tengo un negativo acá en esa función de transferencia, entonces ese negativo lo que indica es que si yo aumento, recuerden que aquí siempre hablo en términos de variaciones, si yo aumento el flujo, entonces la respuesta ya no es así. Ahora la respuesta es así. Esto se me va a estabilizar. ¿Qué sería eso? La respuesta, esto es la temperatura. Este es el delta T2. Ah, ahí había flujo. Se me va a estabilizar, este es el flujo 1. Y este es el delta T2. Delta F1 y delta T2. Esto se me va a estabilizar en K por delta F1. Este K que es negativo, por eso es un valor que está por debajo de 0. Y se me va a estabilizar en 4 octavos. ¿Ok? Aquí hay 0. Y esa temperatura entonces en la que se va a estabilizar es negativa. ¿Será que estoy con temperatura bajo 0? Es menor a la que tenía como inicialmente. Como el punto de operación. Claro, O el sea, punto inicial. esto es 0 en términos de variaciones. Esto lo que me está indicando es que disminuyó Claro. esta cantidad. ¿Ok? Pero no que sea negativa, sino que disminuyó esa cantidad. A lo mejor yo estaba en 100 grados y disminuyó 10 grados. Pasó a 90, no a negativo, a 90. Y eso es lo que significa. Por eso yo insisto tanto en que todo lo que ustedes vean en transformar a Laplace, en realidad son variaciones alrededor del punto de operación. Hay que tener siempre claro que yo debo conocer el punto de operación. Por tanto, esto no significa que alcancé una temperatura negativa, sino lo que significa es que yo disminuí respecto al punto de operación esta cantidad. ¿Ok? Bueno, finalmente llegamos al final de esta parte teórica y hay que tener bien claro que el modelado con propósito de control conlleva todos estos pasos, ¿eh? Analizar las variables que intervienen en el proceso para poder determinar entonces cuáles son de entrada, cuáles son de salida, cuáles pueden ser de esa salida los objetivos de control, las de entrada, cuáles son manipulables, cuáles son perturbadoras. Eso hay que dejarlo bien claro para poder modelar con propósito de control. Tendríamos que determinar también las ecuaciones que rigen la dinámica del sistema, tanto las diferenciales como las de relación. Aquí en este punto, yo, como esto es un curso relativamente corto, esto es lo que dan los ingenieros civiles en automatización en varios cursos de hecho, esto yo no le voy a exigir a usted que lo haga. Yo les voy a dar las ecuaciones ya a usted. Les voy a decir el proceso y les voy a decir, ese proceso, las ecuaciones son estas. ¿Ok? Así que, pero sepan que para poder modelar, obviamente, además de tener claro las variables, yo tengo que encontrar las ecuaciones. ¿Ok? Profesor, así como para entender un poco mejor de aquí en adelante, esto nosotros lo tenemos que tomar, o sea, tenemos que tomar la conclusión de esto, o después más adelante vamos a seguir ahondando en el mismo tema, por ejemplo, del flujo de agua, o esto tenemos que después entenderlo y aplicarlo en otras situaciones. Como dicen, nos va a entregar las ecuaciones, Claro, pero van a ser similares. ¿Cuál es tenemos que el evaluar. objetivo de este primer tema? Que ustedes sepan modelar con propósito de control, pero en ese sentido yo les voy a dar las ecuaciones y ustedes lo que van a tener que hacer es lograr aplicar la transformada a Laplace. Para ello tienen que ver si esas ecuaciones tienen no linealidad. Eso es lo que les voy a decir aquí ahora. Si tienen no linealidad y tienen que resolverla, eso sí lo tienen que saber hacer. Y una vez que la resuelven, aplican la transformada de Laplace, llegan a las funciones de transferencia, porque el objetivo final siempre es encontrar esta función de transferencia, por ejemplo, en este caso particular es cómo varía el nivel en función del flujo, y esta otra función de transferencia, que es cómo varía la temperatura en función del flujo y el calor. Yo les doy todas las ecuaciones, pero ustedes tienen que llegar, en el caso de este ejercicio, a esta expresión y a esta expresión. Eso tendrían que representarlo en un diagrama de bloque, y con eso estamos listos en el primer tema.
El que le sigue es, profundizando un poquito más en esto, entender qué es lo que pasa cuando yo varío aquí con las salidas. Cuando yo varío aquí con las salidas. Que es justamente esto, pero con otras cositas más que les voy a enseñar, porque esto es para primer orden. ¿Qué pasa cuando es segundo orden? Ahí es otra cosa. Pero por lo pronto, en este primer tema, que es la primera evaluación, que sería después de las fiestas patrias, lo que hay que saber es, a partir de las ecuaciones, analizarlas, tener bien claro cuáles son las entradas, las salidas, ver si es todo lineal o si hay alguna no linealidad, si hay alguna no linealidad, resolverla, aplicar la transformada a Laplace y llegar al diagrama de bloque Esa primera evaluación sería de la presentación, de toda esta presentación. de toda esta presentación. Ahora, aquí hay dos cosas que es en las que vamos a hacer las guías de ejercicio. Yo les decía ayer que les había compartido un material que es el resumen de todo esto, en 2-3 hojas, no me acuerdo cuántas me llevó, pero en unas pocas hojas. Es el proceso completo de modelado, análisis de las variables, linealización, representación en función de transferencia y representación en diagrama de bloque. Es todo el proceso completo de modelado con propósito de control. ¿Ok? Ahí tienen un material complementario. Pero los dos puntos en los que vamos a profundizar en estas cosas son, uno, en la linealización. Así que hay una guía de ejercicio para hacer linealización. ¿Ya? Ojalá empecemos a verla hoy. Y el otro punto es los diagramas de bloque. Cómo trabajar con los diagramas de bloque. Porque aquí ha quedado, bueno, primero un diagrama de bloque muy sencillo, que sería un bloquecito aquí nada más y ya. Que es de hecho este primer pedazo que hay. ¿Ya? Y aquí quedó este y este por acá para dar esta función de aquí. Pero ayer nos había quedado uno que era un poquitín más complejo, que era una cosa así. ¿Ya? Y pueden haber diagramas de bloque más complejos que eso. Así que vamos a dedicar una segunda guía de ejercicio justamente a hacer ejercicios de cómo trabajar algebraicamente, pero no con ecuaciones, sino con diagramas de bloque. ¿Ok? Son los dos temas en los que vamos a profundizar en este primer gran tema, que tiene como propósito una evaluación. Entonces, hay que analizar las variables, hay que determinar las ecuaciones, hay que decidir entre los objetivos de control cuáles son los que realmente podré controlar, preparar las ecuaciones en el tiempo para poder aplicar la transformada de Laplace. Para eso tengo que eliminar primeramente las no linealidades y después restar el estado estable para poder poner en deltas, que es a lo que le voy a aplicar la transformada de Laplace. Aplico la transformada de Laplace y represento en bloque. Tengo que, en la representación en bloque, dejar claro cuáles son las entradas manipulables y cuáles son las entradas perturbadoras. Y despejar justamente las salidas que yo necesite controlar. Ayer veíamos que podíamos, de hecho, aquí despejar el nivel o despejar el flujo. Fíjense que eso lo puedo hacer con el diagrama de bloque, lo puedo hacer también algebraico. ¿Ok? Bien, veamos hasta aquí. ¿Vamos? ¿Me van siguiendo? Vamos a poner ejercicio. Y vamos entonces a ver cómo es esto de los ejercicios. ¿Esa presentación la subirla? Sí, todo ese material, los complementarios, materiales complementarios y las guías de ejercicio, todas están disponibles en ADECA. ¿Hay alguien de los presentes hoy que no esté en ADECA? Él incluye unos cuantos. Recuerden que, o sea, en ADECA yo los puedo poner, eso no tiene problema, pero las evaluaciones sí solamente pueden ser lo que están incluidos. Así que para ese entonces sí tendrán que tener resuelta el tema de inscripción. Voy a pasar por acá la guía.
incluso. Este es el primer material complementario que les compartí ahí para que lo revisen. Que, como podrán ver, es el mismo ejercicio con el que hemos estado trabajando, pero sin la temperatura, solamente la parte de flujo y nivel. Y ahí está completico el proceso. Desde el balance de masa de la termodinámica, le aplico la derivada, llego a los flujos másicos, su relación con el flujo volumétrico, sustituyo entonces con el volumen, llego a la ecuación diferencial y resulta que el flujo es la raíz cuadrada de delta P, todo el proceso del flujo. Esto, como es no lineal, necesito linealizarlo. Esta es la curva real. Esa curva, miren aquí una rayita roja, ¿ven? Esa es la aproximación lineal de esa curva. O sea, mientras no me aleje, mientras esté próximo a este punto de operación, esa recta es prácticamente igual a la curva. Pero si me alejo del punto de operación, si ya estoy aquí, esa recta entonces será más diferente. ¿Okay? Linealizo. Ahí está la linealización. ¿Cómo calculo entonces la derivada? En ese caso de una sola variable. Pongo entonces la función en el tiempo, la función en el estado estable, resto y llego a los delta. A eso le aplico la transformada de Laplace después. Esos son los delta. Voy despejando y le aplico la transformada de Laplace. Tienen aquí un resumito de la transformada de Laplace. Llego entonces a la función de transferencia y al diagrama de bloque. Un resumito de lo que sería función de transferencia. Y esto sería entonces cómo responde esa función de transferencia. Si le aplico la antitransformada de Laplace para poder llevarla al tiempo, sería esto. Y fíjense que sería la exponencial que aumenta, se estabiliza entonces en 4 τ, pero en τ habrá alcanzado el 63% partiendo de 0. Representación en un diagrama de bloque de la función de transferencia, que si tengo una realimentación, entonces algebraicamente, esto lo hicimos ayer, llegamos a esto, y la aplicación en este ejercicio en particular, donde me había quedado esto con esto,
y cómo llego entonces nuevamente a esa función de transferencia que es el primer orden. Estudiense, eso es para ver el proceso completo en hojas, no ya en un PPT. Y hoy, en la media hora que nos queda, yo les había pedido que revisaran este material. ¿Media hora? ¿Cuánto nos queda? 10 minutos. Es por relativo. No, no, no. Bueno, les enseño entonces, les voy a mostrar en los 10 minutos, lo que me da el tiempo será mostrarles la guía de ejercicio. Pero primero el material complementario, que lo que tiene es Taylor para una variable y el ejemplo entonces de la raíz cuadrada. Y luego Taylor para dos variables y en este caso el ejemplo con el producto de flujo y temperatura. Ese es el segundo material complementario. También resumido ahí con lo que hace falta. ¿Qué es lo que nos correspondería entonces? Ver la primera guía de ejercicio. Misma semana. Por lo mismo. Hacemos 18. Eso lo tenía resuelto. Mira, así podría ser un ejercicio del primer certamen. Yo les pongo una función, obviamente todas las que les voy a poner aquí, si es una guía de linealización, todas son no lineales. ¿Ok? Pero después ustedes sí tienen que identificarla cuando yo se las ponga en la ecuación. Y ahí solamente a la que sea no lineal se lo aplica. Por ejemplo, si f en t es el seno de omega t más phi. Ahí la variable, bueno, f en t, que es la salida, ¿ok? ¿Y quién sería la variable? T. ¿Ok? T es la entrada. Entonces, f en t es seno de omega t más phi. ¿Eso es lineal o no lineal? Eso es no lineal, porque está metido un seno ahí en medio. ¿Ya? Y además ese no lineal es una función que dentro tiene otra función. Una función no lineal que adentro tiene una función lineal, por cierto. Porque lo que está dentro de los paréntesis es lineal. Pero de todos modos, ya eso como función es no lineal, así que tengo que arreglar. Bien, ¿qué es lo que yo les pido? Bueno, les digo que omega y phi son constantes conocidas, son constantes. Y hay que linealizar esta función hasta llegar, recuerden que por Taylor yo llego al delta, hasta llegar a el delta de f que sea constante por delta del t. Delta t. O sea, ¿cuál será esta constante que hay aquí? Conociendo el punto de operación. O sea, yo doy por conocido el punto de operación que sería t sub 0, que para t sub 0 yo voy a alcanzar un valor f sub 0. ¿Ok? Después que linealice, entonces tendré que evaluar para este valor de omega 2pi, que es un hertz, pero en radianes por segundo, y este valor de phi, 45 grados, de fase 45 grados, conociendo t sub 0, que es 0,5 segundos, ya yo conociendo omega, phi y t sub 0, puedo calcular f sub 0, ¿verdad? Porque sería sustituir cada uno de esos valores en el punto de operación aquí y ya tengo f sub 0. Así que ya conozco todo el punto de operación. Conociendo eso, calculando f sub 0, entonces puedo calcular esta constante que hay aquí. Y le pongo aquí con un asterisco a cada uno de los ejercicios, por si alguno quiere hacerlo en MATLAB y ver lo que pasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que podrían hacer? Graficar la curva de esta función no lineal para más menos 50%, o sea, un t más menos el 50% del punto de operación. Si el punto de operación es 0,5, el 50% de 0,5 es 0,25. ¿Ya? Así que yo tendría que evaluar esta función para entre 0,25 y 0,75. ¿Ya? Para ese rango de t,
grafico esa función, que es no lineal, eso va a ser un 0, ¿ya? Pero en ese rango nada más, con estos valores de omega y de phi, y le grafico encima la recta equivalente para una variación de más o menos un 10% del punto de operación, conociendo con intervalos de t sub 0 entre 100, o sea, para esa cantidad de punticos darlo entre t sub 0 entre 100. ¿Ya? El otro ejercicio, f en x es 1 entre x. ¿Cómo linealizo eso? Habrá que ver. Y aquí lo mismo, hasta llegar a f igual a constante por delta x. Conociendo el punto de operación, evaluar para x sub 0 igual a 4. ¿Cuánto vale esa constante si x sub 0 es igual a 4? Y nuevamente, si alguien quiere hacer algo extra, graficar esta función no lineal en un rango de más o menos 50% de x sub 0 y luego en un rango de más o menos un 10% de x sub 0 la línea recta que podría estar sobre esa ecuación, sobre esa función no lineal. El otro ejercicio es este. ¿Qué pasa si el término que me aparece en una ecuación es m por v al cuadrado entre 2? ¿Qué cosa es eso? A ver si se acuerdan algo de física. Eso es cinético. La energía cinética. Fíjense que eso. O sea, de hecho, lo primero podría ser perfectamente una señal que me aparezca en un análisis de señales. Una señal sinusoidal, eléctrica, un circuito RLC. Me apareció esa cosa y yo tengo que linealizarlo, porque tengo que buscar la transforma de Laplace. O sea, no es algo que sea del otro mundo. El inverso de X puede aparecer en cuestiones de fuerzas, en cuestiones mecánicas. Puede aparecer una relación entre variables que sea uno el inverso de la otra. Esto aparece cuando estoy haciendo balances de energía en sistemas mecánicos que tengan la energía cinética. Entonces, eso tengo que linealizarlo. Lo mismo, yo ahí le doy, entonces, tengo que llegar hasta esta expresión y le doy valores de las constantes y la variable en el punto de operación para que calculen entonces el punto de operación y grafique también lo que hay. Y esto, miren ahora, la función ahora de dos variables, fuerza y ángulo. Resulta que la relación de salida que hay acá es la fuerza por el seno del ángulo. Eso nuevamente puede ser una cosa rodando por un plano inclinado que sea variable el ángulo. ¿Ok? En realidad esto sale de un satélite. Esa expresión, esa es la tobera del satélite que puede inclinarse para poder mantener el curso. Y la fuerza de empuje, ¿qué será? F por el seno del ángulo de la tobera. Y F será la fuerza de empuje que yo le estoy ejerciendo según lo que esté quemando en la tobera. Entonces, son ecuaciones que aparecen en la vida real, en modelos de verdad. Esta aparece en el modelo de un satélite. Entonces, lo mismo, llegar a esto, pero ahora fíjense, delta F es constante 1 por delta F más constante 2 por delta ángulo. Porque es una función de dos variables. Esta cosa depende de F y depende de alfa. Así que aquí es de dos variables, le doy los datos y también les pido que lo grafiquen. Aquí les hago un resumen de la transformada de Laplace, de las derivadas. Les estoy poniendo aquí justamente las derivadas que ustedes requieren. Hay millones de más, otras derivadas. Pero aquí tienen un resumito de todas las que necesitan para hacer esos ejercicios. Para que no me vayan a decir que no se acuerdan de las derivadas. No sé, yo se las estoy poniendo ahí. ¿Ya? En el primer ejercicio, recuerden que hay una función senoidal que adentro tiene otra función. Y a eso hay que aplicarle la derivada. Bueno, para eso les recuerdo entonces que la derivada de una función que está metida dentro de otra función es la derivada de la primera evaluada en la que está dentro por la derivada de la que está dentro con respecto a la variable. ¿Ok? Eso lo hicimos ayer. La derivada del seno es el coseno. Lo van a necesitar aquí. Y lo van a necesitar también en la primera. La derivada de una función que sea mx más n es m, la pendiente.
la derivada de una constante por una función, la constante puede salir y me queda la derivada de la función. La derivada de una potencia sería bajar la potencia y restarle 1 por acá. La derivada de una función, o sea, la derivada parcial de una función de dos variables con respecto a una de ellas sería la derivada de la función con respecto a esa variable, suponiendo que la otra está en el valor del punto de operación, o está octavo, o un valor fijo. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, para recordarles y no hacerles yo el ejercicio de la primera, pensemos que la función que yo tengo, aquí les estaría haciendo un ejemplo completo del ejercicio. Imagínense que la función que yo tengo es seno de x al cuadrado. Y yo tengo que llegar a delta f es constante por delta x. Para eso tengo que aplicar Taylor. Taylor de una variable. Lo que tengo que hacer es buscar la derivada de esa función con respecto a x. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto a x? Es una función, el seno, que dentro tiene otra función, x al cuadrado. Entonces, la derivada de la función de afuera, ¿quién es? ¿Derivada del seno? Coseno de x al cuadrado por la derivada de la que está dentro. ¿Quién sería? 2x. ¿Ok? Pero para poder ponerlo aquí, yo necesito evaluarlo en el punto de operación. ¿Por qué? Esto sería la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto de operación por, en este caso, delta x. ¿Ok? No sé qué valores les di aquí. Eso para ingresar en el mar. Esto es MATLAB. Bueno. X sub 0, o sea, yo les doy aquí un valor de x sub 0, que es 45 por pi entre 180, la raíz cuadrada de eso, para que me quede un valor que me haría falta. Y tengo también f sub 0, que sería el seno del x sub 0 al cuadrado. O sea, yo les doy un valor de x sub 0, eso es tanto, tanto. Y con eso calculo f sub 0. ¿Quién es f sub 0? El seno de x sub 0 al cuadrado. ¿Ok? ¿Y quién entonces va a ser mi constante? ¿Quién va a ser esto? Bueno, esto que acabo de poner aquí. Coseno de x al cuadrado por 2x. Mírenlo aquí. Coseno de x al cuadrado por 2x. En el punto de operación. Eso va a ser la constante. Eso va a ser este numerito que hay aquí, que es el fundamental que yo tendría que determinar. Eso es lo que me dice a mí que ya ustedes aplicaron Taylor. ¿Ok? Entonces eso me va a dar un valor. Y aquí lo calculé con MATLAB. Las variaciones de x ahora un 50%. Más o menos un 50%. El 50% de x sub 0 lo estoy calculando aquí. Este es el delta x. Por tanto, x, ¿entre qué valores va a variar? Entre x sub 0 menos el del dx, este dx que hay aquí, con un intervalo de x sub 0 entre 100 hasta x sub 0 más dx. Este es el intervalo de x sub 0 más o menos un 50%. ¿Ok? La función f, la original, la que es no lineal, ¿cómo la calcularía? El seno de x al cuadrado. Pero para que sea x al cuadrado, en MATLAB, si yo pongo x al cuadrado, me va a dar un error. Porque sería un vector, porque ahora x vale un vector. Pero un vector por un vector no se puede multiplicar matricialmente. Yo tengo que multiplicarlo punto a punto. El primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el segundo elemento. Pero si en MATLAB yo le digo, multiplícame esto por esto, MATLAB les va a decir, hay un error, porque yo para poder multiplicar esto tiene que ser un vector fila, no columna. O sea, eso daría un error. Pero con punto elevado al cuadrado,
le estoy indicando a MATLAB que lo multiplique elemento a elemento. O sea, este por este, este por este, este por este. Pues si fuera matricial, sería este por este, más este por este, más este por este. Y eso no lo puedo hacer porque los dos son columnas. X por X es columna por columna. Bueno, en realidad fila, pues no lo puede ser, pero da igual. Entonces, con esto calculo la función no lineal. Y la grafico. Con respecto a X, grafico F y la voy a hacer azulita. Y luego, para un 10% de X sub 0, voy a hacer la línea recta. Un 10% de X sub 0, similar al que había puesto de arriba. ¿Quién es ahora la función linealizada? La función linealizada sería F sub 0, porque es ahora el delta. Yo aquí llegué a obtener esto. O sea, yo logré obtener un delta F igual a una constante por el delta X, ¿verdad? Delta F en definitiva es F menos F sub 0, que es constante, por X menos X sub 0. Así que esto sería F igual a F sub 0 más la constante por X menos X sub 0. O sea, si yo quiero graficar la línea recta es F sub 0 más la constante por X menos X sub 0, que es esto. F sub 0 más la constante por X menos X sub 0. Y la grafico. ¿Ok? Fíjense que si analizan bien este código, todas las demás es algo similar a esto, pero cambiando los valores, cambiando las funciones. Pero es el mismo código. Para el que lo quiera hacer, que lo haga. Si no tienen instalado MATLAB, de todos modos tienen MATLAB porque lo tienen MATLAB web. No tienen ni siquiera que instalarlo en su computador. Resultado. Algo como esto para que lo entiendan. ¿Cuál es la función original? La función no lineal. Esa curva azul que hay. Entonces, eso es no lineal, ¿cierto? Una curva. Sin embargo, yo la linealicé para pequeñas variaciones alrededor del punto de operación. ¿Cuál es el punto de operación? Este y este. Esto es X sub 0, va a quedar por aquí, y esto es F sub 0. Ese asterisco que hay ahí es el punto de operación. La línea recta, tras haber calculado esa constante que hay aquí, haber llegado a esta ecuación, ¿quién es? Esa rojita que se ve ahí. ¿Qué diferencia hay entre la roja y el azul? Nada. O sea, igual una es lineal y la otra es curva, ¿no? Claro, pero para pequeñas variaciones, fíjense que aquí yo ahora hice una variación de un 10% de X alrededor del punto de operación. La varía un 10%. Y un 10%, mira. Esto, una variación, desde aquí hasta aquí hay un 10% de variación. Está encima del azul. O sea, da lo mismo que tú evalúes la azul a que evalúes la roja. En ese punto sí. Claro, para pequeñas variaciones ese punto. Pero si me salgo un poquito para acá, ya entonces la